Muy buenos días. Damos inicio a este, tercer día de congreso con esta mesa número 22, donde les iremos presentando a nuestros ponentes. Nuestra primer ponente del día de hoy, empezamos con nuestra ponente Daniela Giraldo Valencia, con su tema Profesionales sanitarios en cuidado crítico, angustia moral y sensibilidad ética, un Scooping Review. Adelante, por favor. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Discúlpeme que no puedo encender la cámara de mi computador, no me lo permite. Mucho gusto, yo soy Daniela Giraldo, soy fisioterapeuta de Colombia. Actualmente estoy vinculada como joven investigadora en la Corporación Universitaria Iberoamericana y en conjunto decidimos realizar como este proyecto. ¿Listo? Se llama Angustia Moral y Sensibilidad Ética en Profesionales Sanitarios en la Unidad de Cuidados Intensivos, una Scoping Review. ¿Listo? Primero que todo, quiero que definamos qué es angustia moral y qué es sensibilidad ética. Entonces, angustia moral se define por ser un sentimiento abrumador, ¿sí? Que produce malestar y muchas veces desagrado. Y sensibilidad ética es la capacidad que tenemos nosotros de comprender las situaciones de los pacientes, de ponerse en los zapatos de ellos, de tomar esas acciones de cuidado y de protección por la vida y tener empatía con ellos. ¿Listo? Nosotros nos podemos apoyar con unos autores, ¿sí? Que nos muestran cómo la angustia moral y la falta de sensibilidad ética nos lleva a tener repercusiones físicas y psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Fowry, listo, en el 2017, que nos menciona cómo esos factores de leyes, puede ser políticas ya a nivel del país, o normas o reglamentos dentro de los hospitales que hacen que el personal médico se sienta limitado en el momento de que deban hacer su quehacer, ¿listo? Si ellos deciden o necesitan realizar un procedimiento médico, muchas veces se ven limitados por estas leyes o por estas normas internas también. También tenemos a Mantri, ¿sí? En el 2020, que ya nos menciona que estos efectos físicos y psicológicos ya era una epidemia antes de que apareciera el COVID-19. ¿Listo? Entonces podemos ver que en la UCI, tanto en la angustia moral, que es como un sentimiento, y la sensibilidad ética, que es un valor, ambos, cualquiera de los dos que se vean alterados, pueden tener unos efectos físicos, ¿sí? Unos efectos que ambos pueden coincidir, estos efectos. Y que pues podemos tener, por ejemplo, que el paciente o los familiares de los pacientes se sientan como coartados en el momento que reciben esa atención. Por eso nosotros quisimos realizar un estudio donde pudiéramos como establecer esas repercusiones de la angustia moral y la sensibilidad ética en el quehacer de los profesionales sanitarios que trabajen en la unidad de cuidados intensivos a partir de la literatura publicada entre el 2017 y en el 2023. Por lo cual, dentro de nuestra metodología hicimos un paso a paso, ¿listo? Primero que todo, pues toda la parte de la revisión de la literatura, la unidad de observación que tuvimos, pues todas esas publicaciones entre el 2017 y el 2023, realizamos esa búsqueda en una base de datos con unos términos DES y IDEC, con unas variables de interés como angustia moral, factores internos y externos, la sensibilidad ética y COVID-19. Aquí dentro de los factores internos podemos hablar como netamente de la persona, o sea, si la persona tiene algún interés o desagrado por el lugar que trabaja, puede ser también el factor del sueldo, cómo se lleva la comunicación interna entre médicos, entre terapeutas, entre enfermeros, y los factores externos, pues ya lo podemos ver como esas barreras organizativas que hablábamos anteriormente. Y pues todo lo que es sensibilidad ética y todos los factores que tuvo o impacto que tuvo el COVID-19. Dentro de la metodología, pues también hablamos como es un scoping review, tuvimos un paso a paso para poder pues apegarnos a cómo se realizaba. Nuestro primer punto fue pues toda la parte de elección de datos,
¿sí? La hicimos por medio del diagrama de flujo de Prisma, así pudimos como identificar todos esos artículos que cumplían. En total fueron 33. De esos 33 artículos, extrajimos toda la información en una base de datos para hacer toda la parte del análisis, sacar los resultados y las conclusiones, identificar esas brechas de investigación y al final pues generar el artículo. Dentro de los resultados, pues hablamos de que dentro de esos 33 artículos que se incluyeron en el estudio, hablaban toda la parte psicológica y hablaban todas las partes de repercusiones físicas dentro del personal sanitario antes de la pandemia y durante la pandemia. Pudimos ver que 26 de esos artículos hablaban de angustia moral, solamente 2 sobre sensibilidad ética y 2 sobre esta toma de decisiones. ¿Cómo así toma de decisiones? Cómo estos factores de angustia moral y de sensibilidad ética afectaban o repercutían en la toma en el momento de que necesitamos tomar una decisión para realizar una intervención o para realizar la rehabilitación. ¿Sí? Esto en tiempos de pandemia. Y de esos 33, solamente 4 hablaban sobre angustia moral, sensibilidad ética y toma de decisiones en tiempos de prepandemia de COVID-19. Realmente vimos que es mucho más la información que hubo, ¿sí? En el momento de que tuvimos toda la parte de la pandemia y muy pocos hablaban sobre estos efectos antes de ella. Entonces podemos ver de que dentro de las UCIs se dispararon más estos indicadores, sí, de factores o efectos físicos y psicológicos y que casi no se tenían en cuenta como esa parte de sensibilidad ética, que es lo que menos encontramos antes de la pandemia. Pero sí habían bastantes artículos, en este caso 26, que sí hablaban, perdón, 4 que hablaban más sobre angustia moral antes de la pandemia. Aquí nos podemos apoyar de Mantri, que decía que ya estos efectos físicos y psicológicos, ya era una epidemia en las unidades de cuidados intensivos antes de que llegara el COVID-19. Dentro de los efectos internos, pues podemos encontrar de que este personal de la salud sufrían de miedo, de ansiedad, depresión, angustia, riesgo de infección, listos sentimientos de impotencia, pues en el momento en que ya no se podía hacer nada por los pacientes, rabia, culpa, dudas, pérdida de la autoestima, frustración, agotamiento, también padecían de insomnio, empezaron a consumir también sustancias y dentro de los factores externos seguían igual todas las barreras organizativas, los problemas de comunicación entre los mismos personales de la salud, el factor de la muerte y los deterioros de los pacientes con respecto a los tratamientos ineficientes, la negligencia, los errores de tratamiento, y esto también era por la escasez de material, ¿sí? Y muchos de los factores internos se relacionaban por la falta de protección, de desinfección y pues por todo el miedo al contagio. ¿Listo? Entonces también se encontraron que los niveles de angustia moral eran más altos en el momento que había el COVID-19 que en prepandemia y que el nivel de estrés era por igual, tanto en médicos como en enfermeros, como en terapeutas. Todos tenían los indicadores o los índices de estrés, todos por igual. Encontramos que 2 artículos hablaban sobre sensibilidad ética y que estos de sensibilidad ética eran índices moderados entre los enfermeros. Sí, esto fue porque a medida que fue pasando la pandemia realizaron estrategias de comunicación, trabajo multidisciplinar, la realización de reuniones, la búsqueda constante de aprendizaje de nuevos conocimientos para poder asimismo aportarle a los pacientes. Entonces, pudimos ver de que la educación permanente es muy importante en el momento en que necesitamos mediar esos conflictos internos que se dan en el trabajo. Y pues nos encontraron estudios de calidad dentro de antes de la pandemia sobre sensibilidad ética y pues cuáles fueron como esas diferencias. Eso no pudimos identificarlo, ¿sí? Como esas diferencias de antes y durante, pero pues lo que encontramos en pandemia, digamos que lo vimos muy relevante. Dentro de las conclusiones, pues pudimos
identificar de que los profesionales sanitarios que trabajan en la UCI realmente están expuestos a sufrir angustia moral y sensibilidad ética. Esto es porque muchos de los artículos no solamente se dieron en épocas como tal de la pandemia, sino que ya recientes en el 2022, 2023, donde después de esa línea de tiempo de la pandemia hacia acá, pues se han mantenido estos índices. Entonces, realmente aún se mantienen como estos efectos físicos y psicológicos. Y a raíz de la pandemia del COVID-19, pues esos desafíos experimentados por el personal sanitario, pues se han hecho mucho más evidentes porque se mantienen. La falta de recursos, todas las políticas internas eh, han hecho de que eso se mantenga. Entonces, pues aquí podemos identificar de que realmente hay que tomar medidas, hay que realizar, hay que hacer algo, sí, porque estos efectos se han mantenido porque no han hecho muchos cambios. Y el aumento de los síntomas de angustia moral, como sentimientos de culpa, preocupación, pérdida de confianza, ha afectado en la toma de decisiones médicas. En la pandemia se destacó que la sensibilidad ética es importante en el ámbito de la salud para reconocer y comprender los problemas éticos y minimizar los factores emocionales, psicológicos y físicos dentro del personal sanitario. Esto es todo. Quiero saber si de pronto hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por su participación. A nuestra ponente, ¿tienen alguna pregunta? Quienes estamos aquí presentes en la sala o por YouTube o por alguna de las plataformas. Por alguna de las plataformas por el momento no hay preguntas. Ok, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para nuestra ponente. Claro Se ha que sí. visto que muchos hospitales adquirieron modelos para poder contrarrestar un poco esto, ¿verdad? Preparar al personal, darles apoyo mediante cursos, mediante pláticas, ¿verdad? ¿En Sí. tu unidad se estará practicando algún tipo de apoyo, una red de apoyo psicológica para este personal? Dentro de las revisiones que hicimos, no encontramos, digamos, hospitales que estuvieran aplicando ciertas herramientas para mediar esto o apoyo psicológico, no. Yo creo que más hacer un estudio aplicado en ciertos hospitales públicos y privados para poder saber si de pronto después de la pandemia se han tomado medidas para poder minimizar estos efectos. Pero dentro de la búsqueda que hicimos no hubo ningún artículo ni de Colombia, ni de México, ni de Estados Unidos donde hablaran de esas como, ¿cómo le podemos decir? Sí, de cómo están manejando después de la pandemia ese impacto para ayudar a todo el personal médico. Claro, muchísimas gracias porque sería un buen punto para implementar, ¿verdad? Para tratar de... Sí, nosotros aquí uno de los puntos que hablamos era identificar esas brechas y esa es una de las brechas que nosotros identificamos. Entonces aquí obviamente se da como más pie para seguir investigando o para impulsar a otras personas, ¿sí? A que miren e identifiquen esas problemáticas que hay y seguir nosotros aportando por medio de la investigación, pues esos vacíos, ¿sí? Para poder de alguna manera ayudar a nuestros colegas. Excelente, muchísimas gracias por su participación No, y muchas gracias a ustedes por la invitación y por aceptar esta investigación con ustedes. gracias. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, es María Eduarda Rodríguez González, con su tema, la necesidad de prever de derecho a la participación del niño en el cuidado de la salud en el Estatuto del Niño y del Adolescente. Adelante, por favor. Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Maria Eduarda, eu estou falando de Minas Gerais, aqui no Brasil. E antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou estudante de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje, graças à minha participação no Observatório de Direito do Paciente, eu estou tendo essa oportunidade imensa de apresentar o tema que é a necessidade da previsão do direito à participação da criança no cuidado em saúde, no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a orientação da professora Karina Gonçalves L.
Em um primeiro momento, é importante contextualizar o ECA e ainda mais a sua importância. Assim sendo, aqui no Brasil, a lei que regulamenta, né, os direitos da criança e do adolescente é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele se caracteriza, assim, como um código que é misto e traz um rol de direitos fundamentais às crianças, como o próprio direito de acesso à saúde. Todavia, mesmo com essa imensa importância, o dispositivo ele permanece omisso acerca do direito da criança à participação em sua totalidade. O dispositivo ele se restringe mais a falar no direito de ouvir a criança, como no processo de adoção e também no processo de divórcio, mas ele não prevê a efetiva participação da criança. E nesse momento é preciso entender a diferença entre a ideia de ouvir e de participar, porque a participação ela vai muito além do que apenas ouvir a criança. Participar significa realmente dar à criança a oportunidade de contribuir de maneira ativa, não passiva, em diferentes situações, inclusive ao fazer escolhas em tomar essa decisão, e por que não na tomada de decisão em seus próprios cuidados em saúde. Portanto, no contexto brasileiro, a gente observa que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não prevê esse direito de participação da criança, especialmente nos cuidados em saúde. Sob outra perspectiva também, a gente tem exemplo aqui no contexto brasileiro, o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei que ela traz uma série de programas voltados à promoção do desenvolvimento de crianças desde seu nascimento, então com 0 idade, né, aos seus 6 anos de idade. Mas ele também estabelece a participação dessas crianças reduzidas apenas às questões de política pública. Então, em suma, o que a gente observa no contexto brasileiro hoje é que, em nome de direito brasileiro, a preocupação da criança em temas de cunho pessoal não é dada a devida atenção. Isso faz com que a criança permaneça sendo tratada como um objeto de direito, ao invés de ser tratada como sujeito de direitos. E, consequentemente, é negadas a elas o reconhecimento como pessoas capazes de manifestar não apenas os seus desejos, mas também suas vontades e preferências. Então, tendo esse contexto brasileiro tratado, a gente precisa voltar à Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Isso porque é ela a responsável por abordar a proteção das crianças em um contexto global. Nesse sentido, aqui no Brasil, a Convenção foi incorporada ao direito brasileiro em novembro de 1990, tendo por decisão do nosso Supremo Tribunal Federal caráter supralegal, ou seja, ela tem sim força normativa e vale mais que qualquer lei, inclusive o ECA que eu comentei anteriormente. Ela só não vale mais do que a nossa própria Constituição Federal, ou seja, a Constituição Federal Brasileira. Assim sendo, o artigo 12, né, da Convenção, ela explica que toda criança tem direito, sim, de formar, mas não apenas isso, de se expressar a sua opinião em assuntos relacionados a ela, o que inclui os direitos em cuidados em saúde. E essa oportunidade de se expressar, ou seja, de realmente participar e não apenas de ser ouvida, ela deve ser garantida considerando a idade, mas não apenas isso, a capacidade de entendimento da criança. Em se tratando dessa capacidade de entendimento, o artigo 5º da Convenção complementa, explicando que estabeleceu, né, claramente o modelo de capacidade jurídica da criança. Ele destaca que o respeito a essa capacidade é em evolução e deve ser feito em vários contextos que a criança se insere. O que a gente pode constatar, então, é que, sob a perspectiva do direito humano, a criança é vista, sim, como um indivíduo em processo de amadurecimento, que vai gradativamente adquirindo compreensão dos seus direitos e dos meios para efetivar esses direitos. E, diante disso, apenas o critério objetivo da idade ele não pode ser levado como justificativa para excluir, para impedir a inclusão da criança no processo decisório sobre seus cuidados em saúde, seu tratamento em saúde. Isso porque as decisões de saúde, né, elas incluem considerações clínicas, mas também de diagnóstico e capacidade, né, para avaliar os aspectos relevantes, apreciar consequências e também empoderar informações. Logo, mesmo que a criança ela não seja responsável final pela escolha, deve-se sim defender a sua participação gradual no processo de decisão, de forma que a responsabilidade pela escolha vai sendo passada a ela à medida que ela amadurece.
Portanto, mesmo com todo esse respaldo comentado da Convenção que existe sobre a participação da criança em seus próprios dados de saúde e o caráter supralegal da própria Convenção, que ressalta a necessidade de ter os seus valores cumpridos, o que se vê no contexto brasileiro é um desconhecimento dos profissionais de saúde acerca de tudo isso. Portanto, a fim de contornar essa carência da especificação do direito à participação no âmbito de cuidado em saúde, seria necessário que essa garantia fosse prevista no ECA, principalmente para impulsionar a conscientização do profissional de saúde sobre tal direito de participação da criança, assim como também ampliar a capacidade, de possibilitar a conscientização dos próprios responsáveis pela criança e do paciente criança sobre essa matéria. Bom, essa foi a apresentação e essas foram as referências utilizadas. E, por fim, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando hoje sobre esse tema tão importante e que tem um carinho tão especial por mim. Muchísimas gracias por su presentación a nuestra ponente, muy interesante su tema, y vamos a dar paso a nuestro siguiente tema con nuestra ponente Cristina Ortiz Sobrino Valete, con su tema Reflexiones bioéticas sobre el cuidado neonatal, medición de la empatía en profesionales de la salud en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Adelante, por favor. Eu me chamo Cristina Ortiz, eu sou pediatra, sou neonatologista, eu sou pós-doutoranda do Programa de Bioética da Universidade de Brasília. Eu vou apresentar o trabalho Reflexões Bioéticas sobre o Cuidado Neonatal, Mensuração da Empatia nos Profissionais de Saúde de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Participaram desse trabalho a minha orientadora, a professora Aline Albuquerque, e a professora Esther Angélica Ferreira. Bom, alguns motivos nos levaram a conduzir essa pesquisa, e eu vou expor alguns desses motivos. Nós sabemos que a pandemia da Covid-19 ela mudou as relações entre as pessoas, incluindo as relações também nos cuidados em saúde. Vários trabalhos mostram isso. Recém-nascidos criticamente doentes, eles são internados nas unidades de terapia intensiva neonatal e submetidos a vários procedimentos ao longo da internação. Muitos desses procedimentos geram sofrimento para esses bebês. Precisamos lembrar que esses bebês também são sujeitos de direito e, enquanto pacientes, eles têm vulnerabilidade acrescida. A empatia ela é um componente essencial de todas as relações humanas, e isso não é diferente nas relações que se processam nos cuidados em saúde, incluindo a relação profissional-paciente. A empatia clínica ela se refere a essa empatia no contexto dos cuidados em saúde, ela tem um componente cognitivo e afetivo, nós já sabemos disso. Esse componente cognitivo ele é muito importante na empatia, é um componente da bioética, pode ser mensurada e é essencial para o que nós chamamos de cuidado centrado no paciente. É importante lembrar que o cuidado centrado no paciente é um importante pilar da qualidade do cuidado em saúde. Nós costumamos dizer na prática do dia a dia que é improvável que o cuidado centrado no paciente aconteça se não houver empatia. Percebe-se, então, que a empatia e cuidado centrado no paciente estão intimamente ligados à qualidade do cuidado em saúde. Apesar disso, não há estudo sobre empatia clínica no contexto dos cuidados neonatais, e nem tampouco a mensuração dessa empatia. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi mensurar a empatia dos profissionais de saúde que atuam numa unidade de terapia intensiva neonatal pública no interior do estado de São Paulo, no Brasil, no cenário pós-pandemia da Covid-19. Esse estudo foi um estudo prospectivo, transversal, analítico. Os participantes são membros da equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, é uma unidade pequena, com 6 leitos intensivos, e a coleta de dados se processou de maio a agosto de 2023. Foi aplicada a escala de empatia de Jefferson, a Jefferson Scale, a versão profissionais de saúde, a versão HP. Essa versão ela já está traduzida e validada para o Brasil, para o português. Essa escala tem 3 domínios. A tomada de perspectiva, que é composta por 10 itens, é a parte cognitiva desse questionário, o cuidado compassivo, com 8 itens, e calçar as sandálias do outro, com 2 itens.
totalizando, então, 20 itens que são aplicados com respostas em escala Likert variando de 1 a 7. A interpretação dessa escala se dá da seguinte forma: quanto maior a pontuação, maior é a empatia. Então, quanto maior, melhor. A pontuação máxima para cada indivíduo, então, é de 140 pontos, porque são 20 perguntas, cada uma valendo no máximo de 7 pontos. Esses questionários foram aplicados de forma presencial por mim, utilizando a plataforma REDCap. As análises foram realizadas no programa Stata, versão 18, com cálculo das médias, proporções e percentual em relação à pontuação máxima possível para cada domínio. O que foi isso? São 3 domínios. A partir da amostra obtida para esse estudo, nós calculamos o máximo de pontuação para cada domínio possível e a pontuação observada nas pessoas. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. E nós temos a autorização por escrito da Thomas Jefferson University para aplicar esse questionário. A nossa amostra foi composta por 42 profissionais, sendo destes 22 técnicos de enfermagem, 8 enfermeiros, 7 fisioterapeutas e 5 médicos. Quase a totalidade dos profissionais, 97,6%, referiram o sexo de nascimento feminino, esse é o perfil das unidades neonatais. 35,7% atuavam há menos de 3 anos na área neonatal, 38,1% de 3 a 10 anos e 26,2% há mais de 10 anos atuando na área neonatal. A média de idade foi de 34,9 anos. Quando nós observamos, então, a pontuação da escala de Jefferson, a média dessa pontuação global foi de 101,3, variando de 84 até 121. Quando nós abrimos esses domínios da escala Jefferson, os 3 domínios, tomada de perspectiva, que é a sua parte cognitiva, cuidado compassivo e calçar as sandálias do outro, e fizemos a comparação entre o máximo possível de pontuação para cada domínio e a pontuação observada, nós observamos que a tomada de perspectiva foi a que mais se aproximou do máximo possível, com 86,2% dos pontos obtidos. Por outro lado, calçar as sandálias do outro obteve 56,1% do máximo possível de pontuação para esse domínio, e o cuidado compassivo, 59,1%, mostrando que ainda existe espaço para melhoria, em especial para esses domínios. Discutir esses resultados foi um desafio para nós, eu vou explicar por quê. Primeiro, porque nós não encontramos na literatura trabalhos com profissionais que atuam com recém-nascidos, para que nós pudéssemos, de fato, fazer essa comparação de uma forma extensa. Outra questão importante é que profissionais que atuam com crianças na pediatria, em especial com recém-nascido, eles são tidos, de uma maneira geral, como mais sensíveis e com uma abordagem mais humanista, vamos dizer assim. Dessa forma, nós esperávamos encontrar uma pontuação mais alta do que a pontuação que nós observamos. Nós sabemos que não existe um ponto único, estanque, padrão para todos, a partir do qual nós poderíamos dizer que essa empatia é alta ou baixa. Mas nós vamos discutir um pouco essa questão. Um trabalho com profissionais que atuam com outra população, com adultos em tratamento de diabetes, revelou a mediana da Jefferson Scale de 122, bem superior à que nós observamos. Dr. Rojat, que é o idealizador dessa escala, ele propôs, em um dos artigos dele, que para fins de pesquisa nós trabalhássemos com 2 pontos de corte. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer comparações entre estudos. E esses pontos de corte foram 117 e 128. Então, abaixo de 117, nós entenderíamos que essa empatia seria baixa, acima de 128 ela seria alta, e de 117 a 128 ela seria moderada ou média. Se nós levarmos em consideração esses pontos de corte, nós consideraríamos a empatia observada como baixa. Concluímos, então, que nesse grupo de profissionais que foi estudado, a empatia no cuidado neonatal ela pode e ela deve melhorar. Os domínios cuidado compassivo e calçar as sandálias do outro devem ser incrementados
de modo que possam prover cuidados empáticos aos recém-nascidos, que são os nossos pacientes, moldando a atuação a uma bioética alicerçada na centralidade do paciente de novo, que é o neonato, e no reconhecimento desse recém-nascido, da sua dignidade enquanto paciente e ser humano que ele é. Muito obrigada. Agradecemos muchísimo su participación, doctora. Muchas gracias. Damos paso a nuestra Obrigada. siguiente ponente. Ella es Teresa Vargas Adecua con su tema Problemas éticos en la comunicación del diagnóstico prenatal de síndrome de Down en España. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Pues la comunicación, como se ha dicho, titulada Problemas éticos en torno a la comunicación del diagnóstico prenatal de síndrome de Down en España. La estructura que se va a seguir en esta comunicación es hablar del aspecto ético del diagnóstico prenatal del síndrome de Down, qué variables psicosociales entran en juego a la hora de tomar la decisión por parte de las madres. Veremos esa decisión si es realmente libre. ¿Qué aspectos? Uno de los aspectos fundamentales que entran en juego en esa decisión es cómo se recibe el diagnóstico y cómo se comunica. ¿Cuál es la situación en España respecto a la prevalencia de nacimientos y respecto a cómo en general las madres perciben y los padres que se transmite o que reciben esa comunicación del diagnóstico confirmatorio del síndrome de Down? Y hablaremos también de ese planteamiento ético del diagnóstico. Las variables psicosociales que entran en juego a la hora de decidir si continuar o no con el embarazo son muy diversas. Hay diversos estudios en los que están publicados y se van referenciando en cada una de las diapositivas. Una de ellas sería, comencemos por el apoyo familiar. Evidentemente, el apoyo de la familia influye en la toma de decisiones, también la opinión de la pareja directamente, la presión social, los recursos económicos de los que se disponga, la religión y las creencias, los recursos personales en cuanto a las estrategias de afrontamiento personales ante una situación imprevista, el apego prenatal que se desarrolle, esa vinculación afectiva que la madre esté o haya desarrollado con el niño, el conocimiento, el grado de conocimiento que se tenga de esa discapacidad. Es bien conocido que en aquellas madres que no tienen personas cercanas con discapacidad, el diagnóstico de una trisomía 21 en este caso produce miedo, porque siempre uno tiene miedo a aquello que no conoce, ¿verdad? Sin embargo, hay familiares o hay madres que tienen familiares o conocidos con este trastorno en el que sí que se les ve una actitud con menos miedo, ¿no? Más positiva hacia la discapacidad. Y el último aspecto que es fundamental en el que se va a centrar esta comunicación es el cómo se recibe la noticia, que también influye en gran medida en la toma de decisiones de la madre. Y también luego siempre tener en cuenta el aspecto importante de la adopción, ¿no? Siempre el plantearnos si realmente se da la alternativa de que los niños sean dados en adopción. Por tanto, la comunicación del diagnóstico sabemos que supone un gran impacto emocional. Hablamos de un diagnóstico de confirmación, en este caso de síndrome de Down. Los neuropsicólogos lo llaman la memoria de fogonazo, porque se recuerda de manera exacta, completa e inmune al olvido. Si tan importante es esa primera comunicación, es evidente que no debe ser un acto puntual, sino que debe ser un proceso en el que se dé tiempo a tomar una adecuada decisión por parte de la madre y de los padres. Por tanto, una cosa es recibir el diagnóstico, cómo se recibe. Si estamos hablando de un diagnóstico prenatal, es muy importante que esa manera de transmitir el diagnóstico se haga, por ejemplo, en torno al ecógrafo, porque la madre ya no está percibiendo solo esa noticia escrita o verbal de cromosomopatía, ¿no? Sino que ya no ve tanto la patología, sino que ve la imagen de su niño, que realmente pues, es su hijo. El procesamiento es muy importante, ¿no? El tiempo que pasa desde la recepción hasta la toma de decisiones, el procesamiento, porque ahí entra en juego todo el tema de los apoyos familiares, social, profesional y personal. En España disponemos en las asociaciones de síndrome Down de programa Padre a Padre, que es el apoyo de padres que ya tienen personas o hijos con síndrome de Down. La toma de decisiones es muy importante, ver si realmente esas decisiones están siendo realmente libres, si esos consentimientos
están realmente informados, porque para ser libres tienen que conocer las consecuencias de todos sus actos. Por eso es muy importante hacer un planteamiento ético respecto a qué información se facilita a los padres, ¿no? La información tiene que ser equilibrada y objetiva, en el que se refleje la realidad de estas personas, porque ni todo es positivo ni todo es negativo, es decir, como cualquier persona, todos los niños tienen aspectos positivos, ¿no? Fortalezas y debilidades, pero no todo se reduce a una niña vestidita de rosa ni todo es una niña en la UCI, sino que hay que dar una visión equilibrada del síndrome de Down, lo que muchos expertos lo llaman la verdad soportable, aquello que las personas son capaces de escuchar en ese momento, y no caer en un encarnizamiento informativo dando toda la lista de las posibles patologías o comorbilidades que pueden presentar estos niños por el tema de la medicina defensiva. Es cierto que muchos profesionales sanitarios apelan a que en ocasiones pueden ser denunciados por no poder o no haber visto durante el embarazo, no haberlo diagnosticado, y los padres, pues cuando el niño nace con, por ejemplo, esta trisomía 21, pues en ocasiones ha habido algún caso de denuncia en España. Bien, entonces ese tipo de información debe ser equilibrado, resaltando los aspectos positivos y también las posibles debilidades que no siempre están presentes en todos y cada uno de los niños. ¿Qué ocurre en España con el nacimiento de los niños con síndrome de Down? Este es un análisis desde el año 1980-85 en el que se despenaliza el aborto hasta el año 2021, que son los últimos datos de que dispone este estudio colaborativo español de malformaciones congénitas, y se ve que las madres mayores de 34 años, que es la línea verde, se ve como hay un descenso estadísticamente significativo de nacimientos de niños con síndrome de Down, y no se debe a su curación, sino que se debe a la eliminación. Este mismo estudio viene recogido en esta otra diapositiva, en la que se divide en 3 periodos de tiempo por comunidades autónomas. Se ha resaltado en este caso el síndrome de Down, y vemos como en el año 80-85 la frecuencia por 10.000 recién nacidos era 14,78, y en el 21 tenemos ya 5,97, un descenso estadísticamente significativo de nacimientos de niños con síndrome de Down. En la estimación de la prevalencia de nacimientos de niños con síndrome de Down, en distintos países hemos resaltado, en España vemos como una cosa es la estimación de la prevalencia de nacimientos, que tendría que ser la franja verde, y otra cosa son los niños que realmente nacen, ¿no? Que es la azul. Luego el porcentaje lo que refleja es la reducción debido a la eliminación de los embarazos de niños con síndrome de Down. En la tesis doctoral y en el estudio llevado a cabo con 352 madres en un cuestionario sobre sus experiencias de recibir este diagnóstico tanto prenatal como postnatal, por falta de limitación de espacio no se va a poder reflejar aquí los resultados de la tesis, pero sí que están publicados en los 2 artículos de Cuadernos de Bioética que aparecen debajo de la diapositiva. En general, las madres, por supuesto, hay experiencias muy positivas porque hay profesionales sanitarios que comunican muy bien la noticia, pero en general la experiencia que tienen es que se da una falta de apoyo y de empatía, que en ocasiones la información se da de manera fría, tardía y deshumanizada, insatisfacción por la manera en la que lo reciben. En ocasiones reciben el pésame en lugar de recibir la enhorabuena por tener un hijo, porque el pésame se da cuando hay un fallecimiento y no un nacimiento. Sentirse culpabilizados por tener un niño con síndrome de Down, falta de información sobre el síndrome de Down, visión negativa de la discapacidad y presión para interrumpir el embarazo. Como dice Jesús Flórez, la comunicación de la noticia debe ser el primer acto terapéutico. En el estudio postdoctoral que estamos llevando a cabo en la Fundación Sharon Legend sobre cómo los profesionales comunican la noticia, su perspectiva, un ítem que sacamos a colación y que nos parece muy importante es el de utilizar palabras como lo siento. Pues el 25% dice que sí, estadísticamente podemos decir que es poco, pero debería ser 0, porque lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, cuando alguien nos da una noticia y nos dicen lo siento, pues ya está cargada de connotación negativa. No es esa comunicación equilibrada, ¿verdad? Y objetiva. Entonces, lo siento, de hecho, en las asociaciones en España sobre síndrome de Down se suele hablar, ¿no? En los programas de atención temprana, no de mala noticia, sino una noticia inesperada. Primera noticia o noticia inesperada, porque si lo llamas mala noticia, pues realmente
no estamos hablando de que alguien ha fallecido, ¿no? Sino estamos hablando de una situación característica del embarazo del niño, de una madre en concreto. Bien, entonces conviene sustituir la palabra lo siento por otra manera de comunicar. También en un taller organizado con estudiantes se les preguntó qué era importante para transmitir el diagnóstico. Hablaban de reconocer la dignidad de las personas con discapacidad, por supuesto. Sin embargo, marcar un poco el ítem de conocer a personas con ese síndrome y conocer a fondo ese síndrome, que realmente consideramos que es muy importante porque uno comunica mucho mejor o de una manera más positiva un diagnóstico cuando realmente lo conoce y cuando conoce personas con esas características, porque hay un cambio de mirada, una actitud mucho más positiva hacia la discapacidad. Y para finalizar, importante ese planteamiento ético de la comunicación del diagnóstico. Es evidente que un diagnóstico prenatal puede tener una finalidad eugenésica y no terapéutica de eliminación del niño, en España amparada en la Ley Orgánica del 2010, pero que realmente es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 5 habla de lo importante que es la no discriminación, esas políticas de detección prenatal selectivas, que son contrarias al reconocimiento del valor de todas las personas, así como el artículo 10, que se habla del derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y también de las personas con discapacidad. Por tanto, el diagnóstico prenatal en sí mismo puede servir, puede tener una finalidad y de hecho lo tiene terapéutica, de curar, cuidar, acompañar a las madres, de preparación psicológica para que desarrollen esas estrategias de afrontamiento. Es cierto que la trisomía 21 no tiene una curación intraútero, pero sí que si se detecta, por ejemplo, una cardiopatía, que entre el 40 y el 50% de estos niños lo pueden presentar, pues se puede tener de referencia para luego derivar el nacimiento, a la hora de nacer a un hospital de referencia, por ejemplo, en cardiopatía. Luego sí que en ocasiones ese diagnóstico prenatal sirve, ¿no?, para aplicarlo de forma terapéutica, pero nunca debe ser eugenésica. Por tanto, muchísimas gracias por su atención. Resaltamos este vídeo, es un vídeo de testimonio muy interesante sobre la perspectiva o la experiencia personal de las madres cuando han recibido un diagnóstico. Con esto doy finalizada la presentación de la comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Muy interesante su tema. Ok, yo tengo una pregunta y un comentario para usted, doctora. Mi tema también trabajo con diagnóstico prenatal, justamente con todos los dilemas bioéticos que se derivan de este, como a pesar de lo beneficioso que es, que reduce la ansiedad materna, que posibilita al equipo de salud para actuar, ¿verdad? Lo que se da acá en México, doctora, es que a pesar de que la accesibilidad es un dilema bioético, muchos hospitales lo han ofrecido de manera gratuita, como es el caso de mi hospital, bueno, del hospital donde trabajo, aquí en México, en Monterrey, y aún así las madres muchas veces no acceden a realizarse pruebas de diagnóstico prenatal. Entonces, lo que queremos averiguar es el por qué, a pesar de que se les facilita, de las ventajas, qué es lo que les impide querer conocer o realizarse un estudio de diagnóstico prenatal, que pueden ser factores religiosos, factores morales, factores legales, sobre todo porque acá en México también el aborto se encuentra muy heterogéneo, no está aún legalizado en varios lugares, es muy complejo, entonces muchas veces las madres no saben qué hacer con un resultado de diagnóstico prenatal, por lo que es muy importante estas redes de apoyo, sobre todo derivarlos con más profesionales de cuidados paliativos, medicina espiritual, moral, y está muy interesante su trabajo, nos va a servir de antecedente para también estas investigaciones que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su comentario. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestra siguiente participante en esta mesa. Es nuestro siguiente participante, Ronald Cárdenas Krenz, con su tema Pandemia, Derechos Fundamentales y Salud, Lecciones y Reflexiones. Adelante, por favor. Muy buenos días.
primer lugar, el agradecimiento por la oportunidad de estar aquí con ustedes, felicitar por el desarrollo del evento, saludar a los amigos mexicanos y a todos los que están aquí presentes y felicitar y también agradecer a UNESCO por hacer eventos de este tipo. Bueno, empecemos de inmediato teniendo en cuenta la brevedad del tiempo. Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de un nuevo modelo de salud. La cuestión es qué modelo, cómo implementarlo e identificar sus desafíos. La tarea es necesaria. Estamos expuestos a nuevos males, sin duda, incluyendo la aparición de patógenos desconocidos. Cualquier modelo que se adopte tiene que manejar dos dimensiones. Una globalizada o heterónoma y una más bien autónoma, teniéndose en cuenta que si bien debemos a la globalización la más rápida difusión de los virus, también es que gracias a ella se pudieron distribuir más prontamente las vacunas. El problema entonces no es la globalización, como se dice a veces, sino más bien hacerla útil y funcional. En un mundo globalizado, la movilidad es dinámica, constante y compleja. Por más cuidados que hubiéramos tenido, el virus hubiera llegado de todas maneras. Pero de haber sido más diligentes, hubiera tardado más y sus efectos hubieran sido menos intensos. Aunque parezca contradictorio, este nuevo modelo de salud debe saber insertarse en el entorno internacional y a la vez tener la suficiente autonomía local. Y es que en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando los países necesitaban mascarillas, cuando necesitaban medicamentos, no fue la solidaridad lo que predominó. Cada país tuvo que arreglarse por su cuenta, como dice Boyer. Sería recién en la etapa de la distribución de las vacunas que la acción fue más coordinada a nivel internacional. Así puede decirse que la pandemia sacó a la luz los leves hilvanes con los que se ha tejido la solidaridad internacional, como también el lirismo de las declaraciones internacionales puestas a pruebas en este momento. La OMS, por su parte, evidenció que no tiene poder del FMI o de la Organización Mundial de Comercio. La pandemia puso a prueba nuestras políticas públicas y en esa prueba quizás reprobamos casi todos. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaraba que la COVID-19 era una pandemia, habían 118.000 casos y más de 4.000 fallecidos en 114 países. Después la historia es conocida, estado de emergencia, mascarillas, compras obsesivas de papel higiénico, controles sanitarios en aeropuertos, confinamiento social, toque de queda, incertidumbre, distanciamiento social, cierre de fronteras, suspensión de clases, infodemia, nueva forma de discriminación, contagio, teletrabajo, colapso de sistemas sanitarios, recetas fallidas, recetas caseras, normas contradictorias, personas que morían sin despedirse, negándoles un derecho fundamental, personas que morían sin que ese ser querido pueda despedirlo, negándole el derecho también de ser querido, crisis económica, fake news, etc. Notorio fue también el negacionismo estatal. Primero, la lejanía, eso es en China. Luego, cuando llegó, es solo una gripe. Pudiendo ver lo que pasaba en China, no pudimos reaccionar. Pudiendo ver lo que pasaba más cerca en Italia, tampoco. Podíamos ver el futuro y no aprovechamos esa ventaja. Llegó la pandemia y nos golpeó a todos. Socialmente, físicamente, emocionalmente, existencialmente, alterando incluso nuestra salud mental. Sin que termináramos de resolver un problema, aparecían otros, la salud o la economía, libertad o seguridad. ¿Qué papel debe cumplir el Estado? Como dice Boyer, la pandemia agravó las desigualdades y creó otras nuevas, incluyendo el problema del acceso a los servicios de salud como una nueva fuente de desigualdades. Una reflexión interesante que hace Sebastián es que el problema en cuanto al impacto económico no fue tanto la duración de la pandemia, sino más bien su intensidad. Ante el desconcierto del Estado frente a la aparición del terrible y mortífero mal, los gobiernos tomaron diversas y a veces caóticas medidas. En lo jurídico, se asumió de facto la idea de que las normas solo valen en circunstancias normales y el derecho fue puesto de lado. Para darle un mayor ropaje jurídico a las cosas, los estados recurrieron a cláusulas generales de necesidad ante una emergencia no prevista por los sistemas jurídicos, como acota Álvarez. En nombre del orden se fortaleció el poder del Estado. En nombre de la seguridad se restringió la libertad. En nombre del cuidado se alentó la xenofobia. Los estados tuvieron que atender demandas por todos los frentes. La comunicación, cada vez más globalizada y rápida, potencializada por la tecnología, ha servido para que diversos grupos encuentren nuevas formas de expresión, fortaleciéndose y creándose nuevas identidades, apareciendo demandas de justicia de naturaleza planetaria esta vez, con nuevos problemas de gobernabilidad y de satisfacción de expectativas y de justicia, imposibles de atender bajo esquemas caducos, como dice Valdés Ugal. Y entonces, así como se cuestiona el sistema económico, se cuestiona el político, incluyendo la democracia, ganando terreno nuevos populismos de los que hoy sufrimos y agravándose el deterioro institucional. La crisis sanitaria fortaleció a algunos gobiernos no democráticos
a reivindicar el papel protector de las fronteras, encontrar la oportunidad de acceder a información personal de sus ciudadanos, hacer retroceder algunos derechos en nombre de la seguridad colectiva. Quitados algunos derechos a la ciudadanía, ella no sabía si todos se los devolverían. ¿La pandemia nos afectó a todos? Sí, pero no todos pudimos enfrentarla por igual. ¿Cómo pedir lavarse las manos a quien no tiene agua? ¿Cómo pedir quedarse en casa a quien vive del día a día? Apareció entonces una vulnerabilidad diferencial, como comenta Ten Hage, en donde todos podíamos contagiarnos, pero no todos de la misma manera. ¿Estábamos en el mismo bar? Sí, pero no en el mismo barco. Esa vulnerabilidad fue peor en regiones como América Latina, con nuestros problemas de inequidad, deficiencias estructurales, corrupción y mala gestión. Así, la pandemia no solo puso en evidencia la precariedad en nuestro sistema de salud, sino también las diferencias entre unas clases y otras, además de diluir fronteras entre el trabajo, la vida familiar y el tiempo de ocio, como ya señalaba ya. En lo cultural y educativo, tuvimos que enfrentar el bombardeo de fake news y disparatadas teorías conspirativas. Sin capacidad de respuesta, los estados perdieron muchas batallas. La población asumió como verdades absolutas que el dióxido de cloro podía servir contra el virus o que podía curarse consumiendo carne de llama. Todo en un contexto en que los gobiernos daban marchas y contramarchas. En un momento el distanciamiento social era de 2 metros, en otro de 1. Hoy la recomendación era usar guantes, mañana no. Los medicamentos que eran buenos un día, a la mañana siguiente ya no servían, etc. La aparición de las vacunas en diciembre de 2020 generó muchas esperanzas, empero prontamente los gobiernos se dieron cuenta que muchos se negaban a vacunarse, argumentando desconfianza por la creación tan rápida de ellas, preocupación por los efectos secundarios o la idea de que todo era un pretexto para introducir un chip en nuestros cuerpos. Ante la insuficiencia de argumentos racionales para que la gente se vacune, los estados decidieron tomar diversas medidas, unas más efectivas que otras, incluyendo algunas de dudosa legalidad o conveniencia. ¿Hasta qué punto un estado puede orientar o inducir nuestro comportamiento en materia de salud sin vulnerar nuestros derechos? ¿En qué medida esta situación genera un paternalismo estatal? Los gobiernos recurrieron a la comprensión ciudadana y al sentido de responsabilidad en un principio, pero siendo insuficiente, apelaron a otro tipo de incentivos, como recurrir a personajes públicos para motivar a la gente o darle un entorno festivo a algunos vacunatorios. Aquí también había que mencionar otro factor. La larga semana de confinamiento alimentaron el desacato y la indisciplina social, derivando en la desidia vacunatoria. Entonces surgieron de los estados otro tipo de medidas innovadoras. Se regalaban hamburguesas, donas, cervezas, se sorteaba de repente $1 millón, tarjetas de descuento se ofrecían, se ofrecían pizzas, postres, café, huevos y descuentos en China y en Hong Kong hasta lingotes de oro. Aparte, también hubo medidas coercitivas, como prohibir el ingreso al cine o al estadio, al transporte público o viajar en avión, medidas de discutible juridicidad. Las decisiones de la administración pública, afirma Kosiusik, suelen partir de una visión clásica que omite factores sociológicos, psicológicos y antropológicos, lo cual puede derivar en resultados no deseados. Allí puede acaso estar la explicación de la inefectividad del confinamiento, la resistencia a las vacunas o la renuencia a usar mascarillas. Ante la falta de resultados, el Estado tuvo que recurrir a medidas más sutiles como nudge para inducir a las personas a realizar conductas positivas a través de una arquitectura de las decisiones. Señala Thaler y Sunstein que un requisito esencial para su aplicación es que en aras de la transparencia y publicidad, cualquier nudge debe ser conocido por sus destinatarios. Ahora bien, estas medidas no pueden confundirse con otro tipo de incentivos, como el chantaje o las multas. Y hay que tener cuidado de que la intervención del Estado para corregir conductas no termine más bien acentuándolas. No está mal incluir en la ley, pero ello no debe significar renunciar a la concientización de las personas. Consiguiendo con Innerarity, podemos decir que vivimos en una sociedad de perplejidades y desconciertos, con interacciones cada vez más complejas y densas. Los tiempos demandan nuevas formas de relación entre gobiernos y ciudadanos. Tal vez más que intentar solucionar las incertidumbres de nuestra existencia, lo importante sea saber cuestionarlas. En ese propósito, la ciencia puede ser de gran ayuda, pero no debemos olvidar de la naturaleza provisional de sus postulados, como lo ha demostrado la pandemia. Desde la acción del Estado deben apostar estos por medidas de carácter menos intervencionistas o invasivas para privilegiar acciones más sutiles y creativas, con menos prohibiciones o restricciones, como dice Armendo. Y los gobiernos deben recuperar la confianza perdida. Algo valioso a notar es que la pandemia haya podido en algún momento privilegiar la salud antes que la economía, en una impresionante y rara inversión de valores, siendo destacar también el reconocimiento de la existencia de bienes públicos globales. ¿Vivimos una época de cambios o también un cambio de época? Debiendo tenerse en cuenta, siguiendo a Sandel, que no se llega a una sociedad justa a través de la maximización de la utilidad o la garantía de la libertad, sino que tenemos que razonar juntos sobre el significado de la vida buena y crear una cultura pública que acoja las discrepancias y siendo capaces de conciliar el interés personal con el social.
Quizás los Nash de tal Sunstein sean una vía complementaria, buscando conciliar la intervención del Estado y la libertad individual. Siendo funcional recurrir a estas medidas, no por tal razón deben fundamentar a otras herramientas de política pública. En la búsqueda de un nuevo modelo de salud, no puede hablarse de promoción y defensa de ellas sin participación ciudadana. También es necesario mejorar los sistemas de información para poder tomar mejores decisiones. Finalmente, algunas lecciones muy concretas. Es necesario contar con adecuados sistemas de salud de carácter universal y gratuito que protejan a los más vulnerables desde una ética del cuidado. Una pandemia puede justificar el confinamiento y, por tanto, la restricción de las libertades, pero es una medida que debe tener una extensión equilibrada, evitando la afectación sensible de otros derechos fundamentales. Asumir la necesidad de una cultura de la responsabilidad por parte de todos, siendo tener presente que no hay salida individual de la pandemia, como dice Ilia. Para promover buenas conductas, la estrategia del Estado debe ser persuadir antes que imponer, convencer y no manipular, tampoco recurrir al castigo. Como explica Cuello Díaz, criminalizar comportamientos no parece una medida eficiente. La aplicación de Nash puede ser interesante como medida complementaria para encauzar comportamientos hacia una cultura sostenible en el tiempo. Necesitamos políticas adecuadas de transparencia en la información. Si China hubiera tomado medidas de intervención no farmacéutica, dice Nature, una semana antes hubiera habido una reducción en la multiplicación del contagio en un 66%. Ante los casos de discriminación por razones de edad o a la hora de asignar camas en UCI, debe valorarse cada caso con criterio clínico y no partiendo de restricciones o prejuicios referidos a determinadas condiciones como la edad o la discapacidad, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo en España. Por último, el futuro que nos espera será global y, por tanto, demanda una bioética global. Presta a atender las demandas globales, mas sin perder una autonomía mínima necesaria para el sostenimiento de nuestros países en tiempos de crisis. La pandemia debería servir para ser más conscientes de nuestra interdependencia, toda vez que la autonomía personal es una noción relacional, como dice Ten Have, comprendiendo que existe una relación indeligable entre nuestra vida y la de los demás, entre la salud individual y la salud pública. Muchas gracias. Okay. Muy interesante su reflexión a nuestro ponente. Agradecemos Muchas gracias. nuevamente. Y damos paso a nuestro siguiente ponente, Maite Rodríguez Apólito, con su tema autodeterminación o explotación, gestación por sustitución, feminismo y autonomía. Bueno, antes que empezar, les quiero agradecer por la organización del evento y por su interés en la investigación. Como muy breve contexto, esta presentación forma parte de una investigación postdoctoral más general sobre la autonomía personal y en particular sobre las posibilidades de autonomía y agencia en contextos opresivos. Como continuación de esa investigación y en el marco de mi trabajo en la Unidad Académica de Bioética en la Universidad de la República en Uruguay, me he interesado más recientemente por la posibilidad de aplicar mis hallazgos teóricos del área de la filosofía, porque yo soy filósofa de formación, a contextos bioéticos en donde la agencia de los involucrados y las involucradas parece justamente estar intersectada por diferentes maneras de opresión. En el caso de la gestación por sustitución, es uno de ellos y es uno de los casos sobre los que me estoy centrando. Bien, en cuanto a precisiones terminológicas, utilizo el término gestación por sustitución por sobre otros simplemente porque es el más abarcador. Engloba, por ejemplo, casos en donde la persona gestante aporta o no material genético, y a su vez evito el término de maternidad subrogada, por ejemplo, porque la maternidad es mucho más amplia que la gestación, y sobre todo dentro del contexto de una reflexión feminista deberían poder separarse estos dos fenómenos. Siguiendo a Leonora Lam, entonces entiendo la gestación por sustitución, como acá la tiene la definición, una forma de reproducción asistida por medio de la cual una persona denominada gestante acuerda con otra persona o con una pareja denominada comitente gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación por la parte comitente. Bien, a lo largo de mi presentación me referiré tanto a mujeres como a personas gestantes. Con esta oscilación pretendo simplemente capturar el hecho de que no todas las personas gestantes son mujeres, pero también reconocer que la formación es llevada adelante en su absoluta totalidad, considero casi, por mujeres, ¿sí? Bueno, debe notarse que no pretendo dar una respuesta definitiva sobre el valor moral o legal de la gestación por sustitución. Lo que sí me gustaría es hacer un aporte o ganar una mirada crítica al debate feminista sobre este fenómeno, que contribuya a clarificar qué implica pensar y reflexionar sobre estos asuntos desde una perspectiva feminista que sea sensible a distintas formas de opresión predominantes en nuestros tiempos, ¿tá? Bueno, voy entonces al debate interno del feminismo. Por supuesto que
va a ser un bosquejo por el tiempo, pero yo aquí les puse básicamente 3 posturas, que con eso creo que tenemos un buen panorama de la discusión intrafeminista, y las separé entre las que están generalmente a favor y generalmente en contra. Digo generalmente porque en algunos casos hay excepciones y sutilezas en las que no puedo entrar por cuestiones de tiempo, ¿tá? Entonces me voy a detener brevemente en los principales resaltos en cada caso. En el caso del feminismo liberal, este está a favor de las prácticas voluntarias de gestación por sustitución por reconocerlas como expresiones de la autonomía de la mujer y de su libertad reproductiva, al igual que lo está su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado o a planificar la familia a través del uso de métodos anticonceptivos. Ciertamente, el feminismo liberal no postula que la gestación por sustitución sea siempre y necesariamente una expresión de la voluntad de la mujer. El punto es más bien que de la misma manera en que es posible consentir procedimientos médicos sobre el propio cuerpo, siempre y cuando se cumplan condiciones de no coerción y información, debería ser posible determinar qué condiciones garantizan la legitimidad de los contratos de gestación por sustitución entre adultas competentes. Una vez determinadas y satisfechas estas condiciones, desestimar el punto de vista de la persona que manifiesta su voluntad de gestar para otros podría resultar injustificable, paternalista o infantilizante. Entonces, quiero señalar simplemente que para el feminismo liberal el riesgo mayor a evitar es el determinar, es el de quitar voz a las mujeres o a las personas involucradas en los procesos. En cuanto al feminismo que Leonora Lam llama socialista, este en general rechaza la gestación por sustitución, y la idea sería, este rechazo se da sobre la base de una doble forma de explotación a la que están sometidas las mujeres en el capitalismo. Además de ser explotada en el sentido tradicional que este término tiene en el marxismo, por ejemplo en calidad de trabajadora asalariada, la mujer es explotada también porque de ella depende el trabajo reproductivo, es decir, de ella depende el trabajo mental, físico y emocional necesario para producir individuos, futura fuerza de trabajo, tanto cotidiana como intergeneracionalmente. Bueno, aquí uno de los riesgos de explotación más salientes, los que más frecuentemente aparecen en la literatura, son aquellos a los que quedarían expuestas las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad económica cuando la gestación por sustitución es remunerada, o incluso cuando se ofrece un arancel para cubrir gastos médicos y necesidades básicas durante el embarazo, que esa media básica, digamos, puede no resultar más seductora para algunas que para otras. Sin embargo, de acuerdo con la doble dimensión de la explotación que mencionaba recién en este marco socialista, de feminismo socialista, como lo llama Lam, es también necesario considerar el riesgo de explotación en aquellos casos en los que la gestación por sustitución se ancla en condiciones culturales y simbólicas que generan obligaciones de procreación, cuidado, empatía y solidaridad que caen sistemáticamente sobre los hombros de las mujeres. Esta crítica alcanzaría entonces también a la así llamada gestación por sustitución altruista, lo que permitiría un rechazo categórico y tajante a la gestación por sustitución por los motivos feministas recién expuestos. Y finalmente, en cuanto al feminismo radical, este entiende que en general la autonomía y la libertad de las mujeres es imposible dentro de un sistema patriarcal, y una dimensión de esta falta de autonomía y libertad sería la asimetría de poder en la que las mujeres entran en contratos de gestación por sustitución, que terminaría derivando, según estas autoras, en contratos que multiplican o intensifican las formas de control sobre los cuerpos de las mujeres. La postura feminista radical sostiene que cualquier intento por reducir la legitimidad de un contrato de gestación por sustitución a la cuestión de su voluntariedad expresa, es decir, así hay una persona que de hecho quiere o no celebrar ese contrato, constituye una simplificación excesiva del problema que no toma en cuenta las condiciones estructurales, simbólicas, normativas en las que las potenciales gestantes entran en contratos de gestación por sustitución. Entonces, una forma posible de sintetizar, ¿no? Las características de este debate que brevemente esbocé, es decir que, bueno, que hay aquí un debate entre permitir una forma de autodeterminación o autonomía de las mujeres o prevenir la explotación o la coerción, ¿no? Esta sería una forma posible de sintetizarlo. Los feminismos intentarían, desde diferentes presupuestos teóricos que deben hacerse explícitos, determinar si la gestación por sustitución se acerca más a uno u otro polo, ¿no? de este debate, ¿no? Si constituye una forma de autodeterminación o una forma de explotación o coerción. Sin embargo, propongo evitar esta caracterización. Algunos inconvenientes con esta fórmula que aparece frecuentemente en la literatura es que
según mi parecer, se oscurece el marco común feminista del debate. Si vamos a una definición mínima de feminismo, identificando lo que el feminismo rechaza, es decir, el gobierno y opresión de las mujeres o extraer beneficio a costa de ellas, que esa es una definición que tomo de Finlayson, entonces al reconocer que el debate aquí presentado es interno al feminismo, deberíamos también considerar que tanto el reconocimiento de la presión de las mujeres como la preocupación por avanzar su autonomía es terreno común al debate. Y considero que estas dos premisas forman parte de los presupuestos teóricos mínimos necesarios para que tenga sentido categorizar a este debate como feminista. El otro inconveniente es que puede sesgarse con esta formulación el debate feminista a favor de las posturas liberales, sobre todo si se tiene en cuenta una agenda política feminista histórica, ¿no? Dentro de la cual se encuentra, por ejemplo, la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, fundada justamente, al menos en el discurso público, ¿verdad?, en permitir la autonomía y la decisión de las mujeres, con mucha razón, ¿verdad? Pero entonces el problema que quiero señalar aquí es simplemente que al intentar compatibilizarse estos debates, podría terminar sesgándose entonces el debate a favor de las posturas liberales. Entonces esta sería una segunda razón para evitar esta formulación. Bien, entonces mi punto es que el desacuerdo real en este debate es entre formas distintas de conceptualizar la autonomía y la opresión. Y considero que se puede hacer una contribución a este debate gracias a la literatura contemporánea sobre autonomía y a sus distintos presupuestos sobre la opresión, que eso es lo que he intentado hacer en mi investigación. A modo muy breve, existen dos grandes estrategias en los modelos de autonomía contemporáneos o disponibles en la literatura contemporánea, los modelos procedimentales y los modelos sustantivos. La diferencia clave entre estos modelos es que los primeros pretenden neutralidad sobre el tipo de preferencias, valores, estilo de vida, condiciones materiales, simbólicas, que son compatibles con la autonomía, mientras que los segundos establecen criterios objetivos fuertes para decidir si un agente, una acción, un estilo de vida es o no autónomo. El factor decisivo para determinar la autonomía de manera procedimental es que la persona de cuya vida se trata pueda ser capaz de validar reflexivamente, sin ser manipulada, sin ser engañada, su estilo de vida o los valores y preferencias asociados a ese estilo de vida. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, si pensamos cómo evaluar la autonomía de estilos de vida según roles de género tradicionales. Este es un ejemplo que aparece muy recurrentemente en la literatura feminista sobre autonomía. Bueno, desde un punto de vista procedimental, alcanza con la validación reflexiva sin manipulación y sin coerción. Es decir, que una persona pueda reflexivamente reconciliarse con esos contenidos sin sentirse alienada, etc. Un modelo sustantivo, sin embargo, se centraría no en la capacidad de validar reflexivamente eso, o sea, no en mi impresión subjetiva sobre mi autonomía, sino en si esos valores son en sí mismos dañinos, si sostienen estados de cosas relacionales, económicos, etcétera, que obstaculizan la autonomía de hecho, ¿no? Y no subjetivamente. Entonces el punto para las teóricas sustantivas es que en situaciones en donde se conoce o se sospecha opresión, evaluar la autonomía de los agentes es mucho más complejo que evaluar sus preferencias y sus elecciones. A estas concepciones de autonomía subyacen a su vez dos concepciones distintas de la opresión. En el caso procedimental, para que estos modelos sean sensibles a la opresión tiene que conceptualizarse sobre todo como un fenómeno disruptivo. Con esto quiero decir que la opresión se presenta acá como una forma de coerción, engaño, manipulación que interfiere sobre los procesos de decisión de un sujeto que se presupone por defecto formado de manera independiente a la opresión. Por otro lado, al plantearnos analizar la agencia de sujetos oprimidos a través de modelos sustantivos, generalmente presuponemos que la opresión es algo que no solo interrumpe el desarrollo normal de los sujetos, sino que los constituye, es decir, influye en sus preferencias, en sus valores, en la forma de realizar operaciones sobre sí mismas, en su forma de reflexionar. En este caso, entonces, la opresión se ve como algo no disruptivo. Mi punto es que estas dos concepciones de autonomía y de opresión aparecen de alguna forma, subyacen al debate feminista que sinteticé al principio. Por ejemplo, el feminismo liberal en el debate parece adherir a una visión procedimental de la autonomía y entender la opresión de manera disruptiva, es decir, el foco está entonces, y por eso, en la voluntariedad de los contratos de gestación por sustitución, en qué condiciones tienen que darse para que esos contratos sean válidos, ¿verdad? En el caso de los feminismos radicales y socialistas, ocurre lo contrario, parece haber una visión más sustantiva de la autonomía
y una concepción no disruptiva de la opresión. Esto quiere decir entonces que por eso el foco es más amplio, normas y estereotipos de género, en condiciones socioestructurales de la opresión económica, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar esto para avanzar un poco o para al menos ordenar el debate feminista sobre la gestación por sustitución y evitar esos inconvenientes, esas paradojas que yo señalaba hace un ratito? Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es que un discurso feminista sobre la gestación por sustitución debe poder problematizar formas de opresión frecuentes en contextos neoliberales. Y esto nos compromete especialmente con atender a características insidiosas de la opresión que se reproducen y se agudizan sin necesidad de coerción ni interferencias negativas sobre los sujetos. Es por eso que no podemos quedarnos simplemente en modelos contractuales, ¿no? O sea, de la voluntad o de la decisión libre. Necesitamos también poder problematizar, bueno, ni que hablar, normas sociales, estereotipos de género, las condiciones en las que se dan las decisiones. El problema, sin embargo, es que tampoco podemos con esto desconocer lo que yo señalaba hace un rato, y es que la voz de las personas involucradas tiene que también tener un lugar central. Por eso propongo no abandonar del todo las perspectivas procedimentales, ¿verdad?, que le dan justamente la palabra a la persona de cuya vida se trata. Lo que he investigado o lo que estoy tratando de construir en mi postdoctorado es justamente la posibilidad de una perspectiva procedimental crítica, que no solamente me permita, por ejemplo, descubrir mis preferencias, mis deseos, mi identidad, sino también problematizarla, ¿no? Y como digamos, conclusión muy vaga, muy para trabajar a futuro, lo que tiene que quedar claro entonces es que ninguna reglamentación sobre la gestación por sustitución toma en serio una perspectiva feminista si no se preocupa activamente por visibilizar, problematizar experiencias diversas sobre la gestación por sustitución. Esto quiere decir, por ejemplo, no estereotipadas ni monopolizadas por agencias de gestación por sustitución, y por promover competencias personales, reflexivas y también instancias de reflexión individuales y colectivas sobre roles, estereotipos de género, bueno, en definitiva sobre las condiciones estructurales de las decisiones. Bueno, y por ahí dejo entonces muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a usted, doctora. Muy interesante su análisis y pues muy provechoso, ¿verdad?, para estos tiempos de la sociedad. Y bueno, pues de momento damos finalizada esta mesa número 22 y muchísimas gracias por la participación de todos y sus aportes. Y seguimos adelante con las demás pláticas del Congreso. Muchísimas gracias.